En un minuto estaremos empezando. Bueno, si bien no somos todas ni todos, creo que la hora manda. Entonces, no sé, le pregunto a los expositores Carlos y profesor César, ¿comenzamos? Sí, ya. Sí. Muy bien. Bueno, mientras se van uniendo las y los demás, comenzamos el segundo módulo de nuestro pequeño taller, conversatorio, como les provoque llamarle. El día de hoy nos acompaña el profesor César Inca Mendoza Loyola, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Algunos hemos tenido, de repente algunos de los que están acá también han tenido la suerte de tenerlo como profesor de Nietzsche y Marx, profesor de filosofía de la ciencia. Las y los que estén en la Católica, de repente en la Facultad de Ingeniería, lo han tenido como profesor de ética. Sus especialidades son Nietzsche, la filosofía antigua, de hecho tiene una tesis en Platón, sobre la metafísica de Platón, si no me equivoco. Y bueno, en verdad siempre está dispuesto a atender la mayoría de nuestras dudas y apoyar siempre este tipo de iniciativas. Al menos yo tuve la oportunidad de preguntarle cosas antes de que sea mi profesor y siempre nos ha ayudado, así que espero que también para ustedes sea de gran ayuda. Y también Carlos Romero, estudiante de Filosofía de la Ruiz, ya lo conocieron la sesión pasada, nos aportó con la introducción.
Entonces, sin más, creo que les doy la palabra. Eso no significa que nos hayamos olvidado de las preguntas que están en el salón. De hecho, las vamos a ir orientando durante la sesión. Así que, Carlos, tú mismo eres. Gracias. Muchas gracias por la tan cálida bienvenida, Julio. Y el día de hoy voy a introducir un poco al módulo de profesor, tecnología, ingeniería y ética. Bueno, quiero saber si se escucha bien. Dame dedos arriba, por favor. Sí, sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar con exactamente, voy a hablar de dos libros de Heidegger, voy a iniciar con una pequeña introducción a Ser y Tiempo y de ahí vamos a pasar a aportes a la filosofía del evento. Entonces, un poco sobre Ser y Tiempo. Voy a hablar de la diferencia específicamente de ser y ente, ¿no? Entonces, ser y ente se diferencia en tanto el primero es el que posibilita el segundo. Los entes son todos los objetos que son. Ser es lo que determina el ente en cuanto ente, lo que hace que un ente sea. Y ente significa cosa, algo que es. El ser es un horizonte de significado en el cual todos los entes se encuentran comprendidos. El ente implica una cosa u objetivo particular. Es una parte del ser que se observa parcialmente. Heidegger considera que las ciencias solo estudian los entes. En ese sentido, las matemáticas estudian las entidades matemáticas y la física las entidades físicas. Estas delimitaciones, aunque parezcan redundantes, representan la parcialidad del acercamiento de las ciencias por la definición y concepto de su práctica y objeto. Justamente los elementos del olvido del ser en las ciencias y la parcialidad o el regionalismo que las prácticas científicas representan. El ser para Heidegger, según la interpretación postulada en Dreyfus, específicamente las anotaciones de Dreyfus sobre ser en el mundo, que es la primera comentarios a la primera división de Ser y Tiempo, está concebido como la inteligibilidad correlativa a nuestras prácticas cotidianas de trasfondo. Es una especie de entendimiento atrás, de entendimiento profundo respecto a nuestras relaciones interpretativas. Esto significa que el ser se encuentra detrás de toda práctica o de toda existencia específica. El ser, para Heidegger, no se comporta como un predicado general. Su comportamiento no permite ser encancillado en cualquier género o clase. El ser está presente en toda proposición como incluyente adherido al término es. Pero el ser, por sí solo, parece no ofrecer ningún significado más allá de sí mismo, ya que constantemente suponemos una comprensión del ser, asumimos saber qué es el ser al emplearlo. Por lo tanto, solemos hablar de las cosas en cuanto son, pero para Heidegger resulta necesario detenerse y dejar de obviar la pregunta por el ser. Ciertamente, cuando utilizamos el ser en el modo cotidiano, o cuando utilizamos cualquier concepto o herramienta o técnica de manera cotidiana, no somos conscientes del significado o de qué es esta herramienta realmente, ¿no? Y Heidegger muchas veces habla del momento en el que deja de funcionar. Entonces, cuando sale de la red de aparatos y utilidades, realmente parece que deja de estar a la mano y se pone a la vista, ¿no? La diferencia entre el Zoomhanden y el Borhanden. Entonces, el ser existe como ser ahí en la idea de espacialidad, pero no en un espacio determinado. El Dasein como ser ahí no es una categoría que distinga un modo de ser como comprensión individual, sino es la comprensión de las estructuras ontológicas de la existencia, aquello anterior a la comprensión de cualquier modo de ser particular. El Dasein no está solo en el mundo y puede ser entendido como un modo de vida compartido por los miembros de una comunidad. El modo de ser del Dasein es existencial. La esencia del Dasein reside en su existencia. Desde Wittgenstein podemos ver que establece un ejemplo muy claro para diferenciar el modo de ser particular, que puede implicar un proceso de socialización y el modo de ser anterior a toda influencia externa. Y ahora algunos comentarios sobre las páginas 124 y 144 de Aportes de la Filosofía acerca del evento, lo que algunas personas también conocen como el segundo Heidegger. Hay varios elementos de precisión y sobre todo de digamos que un acercamiento mucho más metodológico y sistemático en cuanto a cómo plantea los conceptos y sus capítulos. Entonces voy a trabajar más o menos de los parágrafos 142 al 160 y habla un poco de qué significa la ciencia en la modernidad y cuál es el rol del olvido del ser. Y más o menos también nos habla de que nuestra idea de experimentación no ha cambiado mucho desde la Edad Media, lo cual es una gran crítica, considero personalmente.
Entonces, en la modernidad y como modernidad, la verdad está fijada en la figura de la certeza y está en la forma del pensar que se piensa inmediatamente a sí mismo, del ente en tanto objeto representado, y en el fijamiento de esto que está fijado consiste la fundamentación de la modernidad, y porque esta Yes. certeza del pensar se despliega en la organización y ejercicio de la ciencia moderna. El abandono del ser, y es decir, al mismo tiempo, el oprimir la aretella hasta forzar el olvido, es esencialmente codecidido por la ciencia moderna y a saber siempre solo en tanto reivindicar ser un o hasta el saber determinante. En el parágrafo 143, él piensa un poco sobre el nihilismo, ¿no? Y esta frase me parece que estos dos, ¿no? Junto el 143 con el 73, presentan dos elementos muy contundentes, sobre todo lo que podría ser la ciencia del ser, el Seigate, la sigética, ahí está, la sigética. Que en ello necesariamente sea forzada una nueva especie de hombre es solo la consecuencia opuesta de este acaecer. Cuando habla de forzar una nueva especie de hombre es pensar, justamente cuando estamos hablando del posthumanismo, en el módulo pasado, pensar en una nueva especie de hombre es de cierta manera pensar de nuevo en este olvido del ser, en que no hay un, o sea, que el hombre original, no el hombre original, pero la especie es el ser, ¿no? En ese sentido específico de la esencia, justamente este elemento estructural es una especie de meta, pero justamente acá el progreso se piensa de manera nihilista, o sea, se presenta como un olvido del ser, como un deterioro de aquella estructura que está presente y hace presencia desde el inicio. Y nunca podemos decir inmediatamente al ser sein, ¿no? Como mismo, justamente cuando es saltado en el salto, justamente cuando estamos en este progreso de la cotidianidad, de cierta manera, pues todo dicho procede del ser y habla desde su verdad. Toda palabra y con ello toda lógica está bajo el poder del ser. Todo parte justamente porque estamos hablando de que el ente es por el ser, ¿no? Y la esencia de la lógica es por ello la sigética, ¿no? Porque la lógica está estructurada, está sostenida sobre el ser y recién en ella es también concebida la esencia del lenguaje. Pero sigética es solo un título para quienes piensan aún en disciplinas. Y justamente este tipo de sistematizaciones no es lo que busca Heidegger. Y creen tener un saber sobre cuanto lo ha dicho a lo que está clasificado. Y justamente cualquier idea de disciplina, cualquier acercamiento, termina siendo, pues, en cuanto a la apropiación violenta, genera parcialidad. Y aquí ya están las 24 proposiciones sobre la ciencia. No voy a recorrer las 24, pero quería mencionarles algunas, ¿no? Específicamente la primera, ¿no? Ciencia tiene que ser siempre entendida en sentido moderno. La teoría medieval y el conocimiento griego le son radicalmente diferentes, aunque codeterminen de modo mediato y transformado lo que hoy conocemos como ciencia. Y también solo podemos ejercitar conforme a nuestra situación histórica. Y la ciencia como mediadora va a ser el gran eje de este segundo Heidegger. La ciencia se presenta como mediadora, pero es una mediación distanciadora, de cierta manera, pues en cuanto a estas prácticas de la ciencia moderna. En tanto, la ciencia tiene en la exploración de su ámbito la tarea que solo a ella es adecuada. La ciencia misma lleva en sí la tendencia a un aumento de la posición de primicia de preceder y proceder con respecto a sí mismo en el ámbito objetivo. Y es muy interesante porque en este momento también podemos observar ciertas vinculaciones con Ricoeur en cuanto pues al arqué y la teleología, ¿no? El preceder y el proceder. Porque justamente se encuentra en mediador entre estos ámbitos en cuanto al proceder, en cuanto al desarrollo, y no solamente eso, sino en cuanto a cómo podemos pensar en el futuro, y al preceder en cuanto a las raíces, de cierta manera, pues estas estructuras ontológicas de la comprensión, estas primeras formas de hacer ciencia que son anteriores y de cierta manera preceden, diría, están al mismo nivel que nuestras capacidades interpretativas como seres humanos, esas capacidades de la verdadera ciencia del ser. Y la cuestión decisiva para la ciencia como tal es qué carácter esencial tiene el ente mismo, que se encuentra en la base del ámbito objetivo. Si no, si con este o aquel proceder es de esperarse un conocimiento, es decir, un resultado para la indagación. Siempre se tiene una expectativa en cuanto al resultado. En el 14 podemos ver que las ciencias del espíritu, por el contrario, de las ciencias, digamos, rigurosas naturales, permanece siempre inexacto.
Ello no es carencia alguna, sino es una ventaja. Con toda la ejecución de la rigurosidad de las ciencias del espíritu permanece, con respecto a la eficiencia, siempre mucho más difícil que la realización de la exactitud de las ciencias exactas. Siempre este proceso, este ámbito de inexactitud en el que operan las ciencias del espíritu, hace que en el rigor de la práctica, dentro de este lineamiento, sea una ciencia mucho más exigente en cuanto a aquellas cosas que puede encontrar, ¿no? En cambio, la ciencia exacta, y ese es el 13, una ciencia rigurosa, su ámbito objetivo está previamente planteado. O sea, las teorías en las cuales esta ciencia ejerce, como la física, antes de experimentar, antes de lanzarse al experimento, ya tiene una serie de estructuras con las cuales está pensando, inclusive estructuras simbólicas muy complejas, o parámetros, también los podemos pensar como parámetros, en los cuales piensan los resultados del experimento. Pero lo que Heidegger dice es las ciencias del espíritu no deberían elaborar tales parámetros. Deberían, posiblemente, y eso ya siendo un poco más de Heidegger, tal vez una opinión personal, deberían construir sus parámetros desde la realidad misma, ¿no? Desde aquello que están estudiando, en vez de llegar, sino a través de los sistemas simbólicos, pues, de la narrativa de aquel objeto estudiado. Pero eso ya es rigor y me gustaría, y lo vamos a ver más adelante en otros módulos. Con la creciente consolidación de la esencia técnica maquinadora de todas las ciencias, retrocederá siempre más la distinción objetiva y procedimental de las ciencias de naturaleza y del espíritu. Aquellas se convierten en parte constitutiva de la técnica mecánica y de las empresas. Estas se extienden a la abarcadura ciencia periodística de gigantescas proporciones, en la que la vivencia presente es interpretada de continuo historiográficamente, y en esta interpretación es conducida a su publicación lo más rápido e introductoriamente posible para todo el mundo. Pérdida de rigorización. Y justamente Heidegger también critica un poco prácticas que ahora son mucho más contemporáneas en cuanto a la investigación científica, que son investigaciones, pues, de cortos plazos, pequeños artículos que llevan a grandes conclusiones, pero carecen, bueno, para él, de esta rigurosidad. Pero justamente ahora nos encontramos en un tiempo en el que las computadoras, justamente los softwares, tener grandes procesadores, nos permiten trabajar grandes cantidades de información en muy poco tiempo y poder mantener una rigurosidad científica en cuanto a probabilidades, estimaciones, y eso siento que es un avance, ¿no?, respecto a las posibilidades de la ciencia contemporánea, justo en base a este contraste con la ciencia moderna que criticaba Heidegger, ¿no? Nosotros siento que podemos tener tanto rigurosidad como velocidad. Y esta sería la última cita, antes de ya pasar con el profesor y su exposición. Me gustaría decir, la ciencia ejerce de este modo el aseguramiento del estado de plena sobriedad y permanece por ello en la época de la plena incuestionabilidad, siempre lo más moderno, ¿no? Siempre con una ciencia que va hacia adelante. Y él critica mucho el desarrollo. Todos los objetivos y utilidades están firmes, pero los medios están a la mano. Todo un subfructo es factible. Se trata solo aún de superar distinciones graduales de refinamiento y procurar los resultados, la mayor amplitud posible de la utilización más fácil. La meta oculta a la que todo, esto y otro, se apresura sin sospechar lo más mínimo, ni poder sospecharlo, en el estado de completo tedio. Justamente es un agotamiento del desarrollo moderno, lo que estamos presenciando en este segundo Heidegger, y la idea es, no sé, tal vez reivindicar, ¿no? O sea, de cierta manera siento que buscamos reivindicar un poco el tedio de la modernidad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario o crítica. A ver, Sí, profesor. sí, la última noción, eso de estoy activando la cámara. Sí, ¿cómo así reivindicar el tedio? De cierta manera, pues pensando la rigurosidad, o sea, recuperando la rigurosidad académica, pero justamente ya no dentro de estas mecánicas escolásticas, ¿no? Ya no es dedicar una vida, no voy a dedicar 100 años a estudiar un solo libro, sino voy a estudiar cientos de libros, voy a estudiar cientos de fenómenos y lo voy a hacer riguroso y técnicamente con un buen procedimiento y una buena metodología.
Eso es reivindicar el tedio. Para mí, un poquito. Sí, la vida contemplativa, al fin y al cabo. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. Yo tenía una pregunta para Carlos, si es que, de hecho, disculpen, ¿están hablando? Ya. ¿Puedo hablar? ¿O Sí, mi internet es un poco lenta? Bueno, pero hablando un poco de lo que comentábamos en la sesión pasada acerca de la propuesta de Elgin, que vendría a ser ya una suerte de ejercicio práctico de la labor epistémica, incluso un ejercicio práctico de la agencia epistémica que nos brinda la ciencia. Yo pensaba que si bien en la modernidad que experimenta Heidegger, que es más cercana a Heidegger, la filosofía de las ciencias tiende por esta suerte de verificacionismo, positivismo, típico, reivindicando esta concepción decimonónica que viene de Comte, un poco antes incluso Mill. Sin embargo, creo que la labor científica, incluso la agencia epistémica que nos permite la ciencia, y siguiendo un poco lo que dice Elgin, Catherine Elgin, una filósofa de Harvard, y que comenté en la sesión pasada, la metodología científica ya no es puramente positivista ni verificacionista, hasta cierto punto ha agarrado de las ciencias del espíritu, de las Geisteswissenschaften, como lo dice Heidegger, ha agarrado un poco esta suerte de metodología comprensiva o proyección empática que exigen para la comprensión del otro o para la interpretación misma. Y en cierto sentido sí, no busca conocer esencias, no busca conocer valores intrínsecos de la naturaleza, sino más bien busca conocer estas representaciones, estos medios que usa el científico, la científica, para poder aprender el mundo. En cierto sentido, pienso también en la propuesta epistémica de Hegel, ¿no? Cómo podemos conocer el mundo sin necesariamente conocerlo en sí mismo, sino conocer este medio, este representamen, este símbolo o este conjunto de símbolos. Y en ese sentido te preguntaría, ¿cómo podríamos plantear una crítica a las disciplinas científicas? Porque si bien está siguiendo esta metodología, que ya no es una metodología positivista o verificacionista, incluso ni siquiera empirista, podríamos plantear la crítica desde Heidegger, si es que ya estamos tomando factores, por ejemplo, representaciones que vendrían a ser ya interpretaciones del mundo, como diría Heidegger, no recuerdo en qué parágrafo, creo que el 33 de la filosofía del evento, de que toda proposición, o de ser y tiempo, toda proposición es la interpretación del ser en el mundo y el contenido de la proposición es aquello que el ser está interpretando. Más o menos paráfrasis, no es exacto. Y en ese sentido va hacia eso. ¿Cómo planteamos la crítica desde Heidegger? Porque de hecho hasta ahorita vemos un regionalismo en la disciplina científica, ¿no? O sea, todavía no vemos una unificación en la cual los diversos discursos científicos se postulen o se pongan como meta una investigación en conjunto, ¿no? Una investigación que asocie todos los diversos saberes para explicar un fenómeno. Si bien hay algunos intentos, también son formas tecnificadas, ¿no? Pienso en los diversos laboratorios de historia o de filosofía que abundan en Estados Unidos, pero que sin embargo siguen reduciendo la labor científica a este regionalismo que acusa Heidegger y que es muy válido y muy presente hasta nuestra época. Bueno, breve respuesta a tu pregunta. Yo creo que esta crítica se puede hacer a partir de ejemplos y prácticas como ingeniería sostenible, diseños de urbanización, pues que toman en cuenta modelos topográficos, toman en cuenta investigaciones sociológicas y tienen que tener sociólogos. O sea, siento que hay muchos elementos y hay muchas problemáticas que requieren soluciones interdisciplinarias y que hay grandes entidades que justamente están abarcándolos. Y buenas noches, Ciro. ¿Qué tal? Y justamente pensar en soluciones, pensar en problemas que todos podamos abordar y filosofía, próximo módulo posiblemente también tenemos el minería sostenible. ¿Cómo pensar en la minería sostenible no solamente en relación ecológica, sino en relación con las comunidades, ¿no? Y en temas culturales.
Porque no solamente estamos pensando en un ecosistema, sino estamos personas que viven en el ecosistema. O pensamos en las personas y las comunidades y no pensamos en el ambiente. O sea, haciendo que tanto, inclusive dentro de la filosofía, el regionalismo. Entonces, justamente es vincularnos y intentar resolver las problemáticas unilateralmente. Creo que Carlos cayó. Se le fue el internet. Oh, Pero bueno, profesor, y usted, había un punto en la exposición de Carlos que habla sobre una suerte de eterno retorno para volver a regresar, para volver a la comprensión del ser. No sé si nos podría explicar un poco más de ello y cómo se relaciona eso con la desregionalización de la ciencia en Heidegger, de lo en Heidegger. que sé de él. Ajá. Sí, a ver, en realidad es una invitación a pensar más allá del modelo científico céntrico, que en realidad lo que ha hecho ha sido conducirnos a el predominio de lo tecnológico. Recuperar la pregunta por la totalidad del ser, no para abordarla con un método que imite a la ciencia, ya sea empírica, ya sea social, ¿no? Sino abordarla ya desde un cuestionamiento continuo de lo que es el sentido de la vida, teniendo en cuenta que es mortal, somos seres para la muerte, teniendo en cuenta que estamos siempre vinculados al mundo, somos arrojados al mundo, y teniendo en cuenta que la nada, la falta de ser, que es imposible como evento, como acontecimiento, mejor dicho. Sin embargo, esto tiene esta capacidad de interpelarnos todo el tiempo. Y por eso es que él, según yo lo veo, él ve más bien en una especie de revitalización de algo así como la visión estética del mundo, para utilizar una terminología kierkegaardiana o schopenhaueriana. Esto se puede llegar a un pensar que sea más libre. ¿Okay? Y eso no es algo exclusivo del experto en filosofía de manera formal. Es entregarse a este hastío que se mencionó en la ponencia anterior. Entregarse a ese hastío cada vez que nos interpele. Esa nada que no existe, pero que siempre está. ¿Por qué los entes y no más bien la nada? Esa es la pregunta fundamental que me lleva después a abordar la cuestión del ser. Una cuestión que es inacabable siempre. Es por ahí que yo veo la cuestión. Él plantea, tal como yo lo veo, el pensar filosófico como un desafío continuo para enriquecer nuestras vidas. No quiere verla como tarea fundante de la ciencia o del saber en general, que es por eso que dejó la escuela hermenéutica, aunque él era uno de los favoritos de Husserl. Tampoco quiere ajustar el pensar filosófico como una prolongación de las inquietudes metafísicas que han surgido desde la época de Platón y que han llevado a su paroxismo en la modernidad. Y tampoco quiere ver a la filosofía como una introspección del poder de turno, de los intereses de un gobierno específico. Simplemente quiere que la filosofía sea una expresión del pensar más libre, dices, arrojarse al ser, ese ser, bueno, arrojarse metafóricamente, ese ser que sustenta a los entes, que no por ser inabarcable es de interés, ¿no? Al fin y al cabo, él dice que la metafísica nació para ya no morir. ¿Sí? La mejor manera de superar el modo de pensar metafísico es regresar a esa pregunta originaria, pero eso implica hacer siempre historia crítica del pensar metafísico, ya sea y dependiendo del tema de interés,
Uno puede confrontarse con Kant, puede confrontarse con Hegel, puede confrontarse con el positivismo, puede confrontarse hasta con Nietzsche. Creo que Nietzsche tal vez el autor sobre el cual él más escribió, a quien él considera el último metafísico, el metafísico definitivo. O con Platón, ¿no? Reivindicar a Anaximandro con su concepción del orden del mundo como una hilación, no sucesión, hilación de contrarios que van a lo absoluto, que llenan el absoluto del ser, como hacen en su famosa conferencia sobre la sentencia de Anaximandro. Y ahí se nota que hay una defensa a ese modo de abordar la pregunta filosófica, a diferencia de la propuesta platónica, que era la de resolverla mediante la teoría de las ideas. Bueno, ese tipo de cosas. Es una labor de un pensar más libre y que tiene que mantenerse alerta, atento a esos momentos en los que él llama acontecimiento, ese momento, cada uno de esos momentos en que me interpela la nada, me interpela aquello que no existe, pero que, bueno, me angustia. Carlos, ¿ha vuelto? Pero tu Sí, audio. mucho. Todo bien, discúlpeme. Creo que no se te escucharon tus últimas frases, por eso creo que es importante la. Entonces yo quería cerrar con, pensemos en justamente pensemos en minería sostenible y cómo desarrollarla, y justamente se cruzan factores de ingeniería, se cruzan factores de estudios culturales y se juntan factores de biología y estudios ecológicos. Y para poder desarrollarlo correctamente en un país como Perú, necesitamos pues estas tres disciplinas e incluso otras en medio como recursos humanos, necesitamos también personas de desarrollo organizacional para que medien administradores y pensar pues en buenos grupos de trabajo para soluciones completas, ¿no? Como puede ser justamente el caso de la minería sostenible o en respuesta a la minería informal. Y bueno, me gustaría introduciéndole un poco también a su posición, ¿no? Ingeniería y ética, tecnología, ingeniería y ética. Vale. También como para recordar una pregunta, profesor, no sé si le quería preguntar algo. No sé hasta qué punto Carlos habló de esta suerte de nuevo humano que tiene que pensar que va a ser aquel que realice el verdadero estudio del ser, más allá de las metodologías, como usted ha mencionado. Y pensando un poco en el tema de las prótesis o de la ingeniería genética, ¿hasta qué punto podríamos pensar, o incluso no solamente en la ingeniería genética, sino en la inteligencia artificial, hasta qué punto podríamos pensar que este tipo de ejecución científica, por ejemplo, modificar el ADN de una persona, o no solamente para curar sus enfermedades, sino ya por cuestiones estéticas, o por ejemplo, una persona que, no sé, de repente no es por ninguna carencia o lesión al brazo o a la pierna o ninguna condición, sino que, no sé, pues quiere hacer un deporte y decide ponerse dos piernas biónicas y empieza a ser destacado en ese deporte. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos pensar a esta nueva especie de humanos como una nueva especie de transhumanos, que es un tema que Carlos también mencionó la sesión pasada? Que si bien el transhumanismo, y ahí sí me ayudas un poco, Carlos, no es un movimiento que se piensa a sí mismo como transhumano, entiende que ya los seres se están formando de una diversa manera. Y en ese sentido me ponía, o sea, son compuestos de una diversa organización, de hecho, ya no son seres humanos propiamente dichos, porque tienen partes biónicas o tienen modificaciones que son artificiales. Entonces estaba pensando, Heidegger, ¿qué podría decirnos acerca de ello? ¿Qué nos diría de esto? Heidegger se está quejando al respecto. Justamente Heidegger está diciendo, no hay nuevo humano en el futuro. Eso de ahí es un olvido del ser, es olvidar que somos humanos. Y yo también estaba yendo por el lado del el posthumanismo, distancia del transhumanismo, en cuanto el transhumanismo considera que ahorita debemos construir una forma de volvernos posthumanos. Y los posthumanos dicen, ya somos posthumanos y tenemos que encontrar formas de entendernos como posthumanos y desarrollar una posthumanidad, pues, armónica, no dualista, no antropocentrista. Y esos son principalmente, no dualista, no antropocentrista.
Y justo, ¿no? El tema de Heidegger y los posthumanistas es, somos humanos, siempre hemos sido humanos, esto no nos hace menos humanos, y tal vez siempre hemos usado prótesis. Siempre hemos tenido esta relación con la materia, solamente que estamos cada vez entrando más a conciencia de nuestro vínculo con la tecnología. Porque siempre ha estado presente, pero cada vez está mucho, mucho más incorporada y cada vez hay mucha más retrospección y conciencia respecto a las repercusiones, a los usos y el vínculo que tenemos. Entonces Heidegger diría, somos humanos y seguimos siendo humanos, no hay posthumanos. Es el mismo humano, en una nueva estructura simbólica. Pero siempre van a haber nuevas estructuras simbólicas, siempre van a estar presentes. Gracias. Doctor César, ¿me permite? Sí, claro. Buenas noches con todos. Tengo una pregunta que me viene al caso, dado que el fundamento filosófico y ontológico heideggeriano apunta más a una reiteración en la pregunta por el sentido de la existencia. Y su punto de reflexión en el ser y tiempo lo que nos plantea es volver una mirada al Dasein. Y fíjense que la pregunta ontológica empieza a arrancar de quién es a quién debemos preguntar esta pregunta ontológica, ese olvido del ser. Y entonces, toda la obra va a tratar sobre ese ser que es el Dasein, ese ser que se debate en la existencia. Y sobre ese tema va a ser su filosofía. O sea, ese buscar de reconstruir lo que significa volverse a hacerse la pregunta sobre el sentido del ser, implica reflexionar sobre la actitud humana, la actitud de la existencia, el sentido de la existencia humana. Entonces, doctor, quisiera preguntarle, ¿no será que lo que dice incluso en algunos ensayos que ha publicado también Heidegger en aquellos tiempos, en Holzwege, Sendas Perdidas, en la traducción, nos dice que la ciencia, en cierta manera, y la lógica también, nos limitan a esa reflexión que debe profundizarse sobre el ser humano. Y en ese sentido, la objeción que tiene Heidegger me parece, ¿y no le parece a usted también que es a los esquemas mentales que genera la ciencia? Esos esquemas mentales que nos dejaban pensar y que el ser humano no franqueaba esos límites. Y en realidad, ¿no le parece que ese es el tema que actualmente nos atrae en este evento y que supuestamente debería pensarse en contraposición al planteamiento heideggeriano que hoy se está tratando? Gracias. Sí, cuando dice doctor, se refiere a mí, ¿no? No a Carlos, ya. Ya, bueno, lo que yo veo en Heidegger es no realmente una negación o una anulación del conocimiento científico o del pensamiento científico per se, sino de la pretensión filosófica de que la epistemología debe ser el discurso fundante de todo tipo de pensar, incluso desde las concepciones más cerradas, más restringidas, hasta las más amplias, donde ya se habla de ciencias humanas o ciencias sociales, siempre se pone énfasis en los presupuestos del método y las características metodológicas de cada disciplina científica para que eso implique conocimiento y, por tanto, con un contacto directo y auténtico con el mundo. Entonces, en realidad, la filosofía heideggeriana no es de por sí anticientífica, es más bien antiepistemológica. Y es una reivindicación más bien de este carácter contemplativo, este pensar desde la angustia, el tedio, la interpelación a la que nos hace la nada en nuestras vidas cotidianas. Es más eso, ¿okay? Tiene más que ver con cómo se ve el hombre a sí mismo que o sea, en relación con la ciencia,
que con la ciencia per se. O sea, la ciencia ya nació para quedarse. La ciencia fue creada para que se desarrollara, creando cada vez más compartimentos. Eso es inevitable, para bien o para mal. Ahí la cuestión está en ver si es que ese es el centro nuclear del pensar o no. Ya, Heidegger dice que no. Lo cual me lleva a esta pregunta del señor Demetrio Arroyo Hilario. ¿Cuál es el aporte teórico de Nietzsche o de Heidegger al conocimiento científico en general? En realidad, ninguno. Es crítica de la cultura que implica, o sea, Heidegger y Nietzsche no son epistemólogos. Son críticos de la cultura, cada uno a su estilo. No son estilos muy ajenos entre sí, pero sí debe haber algo de diferenciación cuando Heidegger le dice a Nietzsche, bueno, obviamente le dice a Nietzsche cuando lo lee, no se lo dice en un diálogo contemporáneo, no, usted no es el primer antimetafísico, usted es el último y definitivo metafísico y en eso consiste su grandeza, señor Nietzsche. Bueno, el hecho es que ambos son críticos de la cultura y eso implica, de parte de ellos, más en Heidegger que en Nietzsche, porque Nietzsche tiene a la moral como tema fundamental. No deja atrás algo así como la crítica a la epistemología como pensamiento privilegiado, pero el tema principal de Nietzsche es la moral, ¿no? El de Heidegger sí es el saber en un sentido amplio, el pensar en un sentido amplio. Entonces, al conocimiento científico en general no aportan nada y no tienen por qué aportarlo porque ese no era su interés. Su interés era plantear una crítica a la cultura que fuese radical y que denunciase desde dentro las falencias de la autopercepción muchos estándares del pensamiento moderno. En realidad, el pensamiento moderno, así como el pensamiento medieval, el pensamiento antiguo, no es unificado, no es unívoco, ¿no? Digamos, como la mayor parte de propuestas del pensamiento moderno en realidad no se dan cuenta de que son constructos históricos que reflejan inquietudes del espíritu humano, ¿no? Que no aportan nada y no tienen por qué aportar nada. Sí. 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 ¿Y cree, profesor, que pueda posible fundar este aporte cultural o histórico, o ciertamente esta suerte de comprensión más allá de búsqueda por el conocimiento que plantea Heidegger al discurso de las ciencias, o mejor dicho, a la metodología científica? ¿Cree que sería posible? ¿Cree que sería conveniente? Teniendo en cuenta cómo se diversifica todo, precisamente aquí ha mencionado a Bunge. Bunge es uno de los últimos que han intentado hacer una especie de fundamentación y para eso ha tomado un poco del positivismo de aquí, un poco del popperianismo de acá, un poco del lacatosianismo de aquí, un poco del último Ayer, porque el filósofo Julius Ayer tuvo dos fases, ¿no? Una fase donde ya aproximó el positivismo lógico del siglo XX a la fenomenología, ¿no? Toma un poco de aquí, toma un poco de allá. En su eclecticismo, digamos, él es uno de los últimos que quiere hacer un intento por sistematizar una especie de fundamentación de las ciencias en general. Él aceptaba la existencia de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, y también aceptaba que podía haber estudios objetivamente científicos sobre nuestras maneras de valorar, sobre el principio ético. No ciencia de la ética, sino ciencia del fenómeno ético. Pero siempre tuvo algunos elementos positivistas ahí de los cuales nunca se desprendió. Parece ser que es inevitable, o sea, de una manera u otra tienes que postular una especie de realismo, ya sea a nivel positivista o a nivel popperiano, que sería más bien racionalismo crítico. Tienes que postular una especie de realismo para buscar una especie de fundamentación de lo que es el método científico y también, por supuesto, lo que es el pensamiento científico válido, no las verdades científicas. Las verdades siempre están en entredicho. Los fundamentos de verificabilidad, ¿no? Y sí sería algo interesante, pero mientras pasa el tiempo, esto se hace cada vez más versátil. El campo, el espectro de todas las ciencias con sus
con sus expansiones tecnológicas, ¿no? sus correlatos tecnológicos. Así que cada vez lo tiene más complicado. Sí. Muchas gracias, profesor. Ahora sí, yo creo que si es que nadie de los o las participantes quiera hacer una pregunta, podríamos pasar a su exposición. Ah, vale, gracias. Bueno, ¿Alguna o alguno? A ver. Bueno, entonces, Profesor, por favor. buenas tardes, buenas noches a todo el mundo, a toda la comunidad que está aquí presente. Gracias por su presencia y anticipado, gracias por su atención. Bueno, soy César Inca Mendoza Loyola y voy a hablar aquí ya sobre la dimensión ética de la profesión ingenieril y cómo esta dimensión ética ayuda a aclarar una reflexión filosófica sobre el desarrollo tecnológico, ¿ok? Y nos plantea siempre situaciones que incluyen al impacto tecnológico en nuestras vidas, pero a su vez van más allá de lo que usualmente damos por sentado cuando pensamos en lo tecnológico, que es la solución de problemas. ¿Okay? Pero primero quisiera, para ilustrar lo que después va a ser, sí, mi ponencia, tengo unas diapositivas, tengo un PowerPoint para mi ponencia, no me voy a detener detalladamente en cada una de las diapositivas, pero sí tengo un caso que sí quisiera ver detalladamente como para ilustrar bueno, lo que yo quiero decir, ¿no? Aquí hay un caso que yo llamo el software de la discordia, y que espero que se abra ya. Compartir, sí, ya compartí, pero a ver cómo se ve. Aquí está. ¿Se ve? Sí se ve, profesor. Sí se ve. Perfecto. Voy a ampliar para que no nos estorbe, para que podamos ver las letras más grandes. Justo ahora, ya, ok. Ahora no se ve, pero se va a volver a ver, no se preocupen. Se trata de un caso donde está en juego el respeto a la honestidad intelectual y a su vez también el beneficio tecnológico para la educación. En realidad es una variante ficticia de un caso que ocurrió en un ámbito más bien de la salud, no la educación. A fines de 2019, poco antes de que explotara todo, el Minedu envió las especificaciones técnicas para la compra de un gran lote de computadoras, siendo así que estas son de grandísima utilidad para los alumnos de diversas universidades nacionales de provincias, puesto que están equipadas con software educativo de reciente creación. Este software agiliza bastante los procesos de comunicación docente-alumno, evaluación en línea de tareas grupales, subidas de notas, etc., ¿no? Un equipo de administradores, ingenieros y educadores está a cargo de completar los delineamientos de este proyecto del ministerio, ¿no? Uno de los ingenieros se llama C, quien fue contratado para trabajar en la Oficina de Servicios Generales en un contexto en que el sector educativo del país ha recibido un momentáneo shock de inversiones. Han contado a fines de 2019 con más presupuesto del que contaron en los 2 primeros trimestres del año, cuatrimestres. Entre las labores de C se encuentra la supervisión de especificaciones técnicas de equipos computarizados de utilización pedagógica.
A inicios de 2020, ya son cuando todavía están de vacaciones, a lo más hay algunos cursos de verano, ya hay 4 universidades provincianas, nacionales, donde se ha enviado e instalado las computadoras. En una de ellas, G, que es un ingeniero de sistemas y también docente de ingeniería de sistemas, notó algo muy peculiar en las especificaciones del software empleado para el formateo y la operabilidad de las computadoras. Algo que le suena bastante familiar, algo de lo cual no se dio cuenta nadie del Minedu en su local limeño. G trabajó en Broadsword, la empresa Broadsword, por poco menos de 2 años mientras elaboraba su tesis de maestría en el extranjero, y reconoce algunos componentes lógicos en las aplicaciones de este software. Él revisó la documentación recibida por el Minedu junto con las computadoras y no haya mención alguna a la empresa Broadsword. Solo se menciona Ratchet, la empresa que ganó la licitación de implementación y distribución de las computadoras. G hizo un par de consultas al Minedu para ver con qué experto que trabajaba allí podía entrevistarse para conversar sobre esto, y claro, lo mandaron donde C. G, que no reside en Lima, pues, organizó una videoconferencia con C y en ella le comunicó su descubrimiento. C se comprometió a revisar las especificaciones del software empleado para el formateo y la operabilidad de las computadoras en máxima brevedad posible, así como los papeles legales del otorgamiento de la licencia a la empresa Ratchet. Al final de la reunión, C agradeció profusamente a G por su sigilo. C hizo lo que prometió hacer y se dio cuenta de que las sospechas de G eran verdaderas. La empresa Ratchet cometió robo intelectual con elementos del software de Broadsword. Y se está utilizando ya. Y ahora C no puede fingir que no lo sabe. Tiene que llamar a G y confirmar que lo sabe. También sabe que si hace una denuncia pública sobre esto, se procedería a invalidar la licitación de estas computadoras, lo cual supondría un potencial perjuicio para la población universitaria de provincias. De hecho, al día siguiente de su preocupante descubrimiento, C siguió haciendo averiguaciones y descubrió que Ratchet, que es una empresa multinacional peruano-estadounidense, tenía un juicio pendiente con la multinacional británico-suiza Broadsword desde hace unos años atrás, por otra situación que también implicaba sospechas de propiedad intelectual y que, por supuesto, alteraba normas internacionales, normas internacionales de asociaciones vinculadas a la UNICEF, las cuales incluyen normas de respeto a la propiedad intelectual, y el Perú está asociado a la UNICEF. ¿Sería este un caso igual? Bueno, no lo sabemos todavía, pero se sospecha que sí. Se invita a G a que venga a Lima unos días, aprovechando que el ciclo aún no ha empezado, para que ambos puedan hablar con el equipo legal y el alto personal administrativo del Ministerio de Educación. C además recordó que un caso reciente, la compra de un lote de ambulancias por parte del Ministerio de Salud, que se abortó tras denunciarse públicamente que hubo irregularidades en la licitación, y con ello se atrasó notablemente la incorporación de nuevas ambulancias en todos los hospitales del país, porque hubo que haber otra licitación. El Estado denunció penalmente a la empresa que había ganado la primera licitación. ¿Okay? Se coordinó entonces una reunión con el equipo legal y la alta administración del Minedu, contando con el testimonio de G. Se discutió si valía la pena detener este proyecto hasta que se aclare debidamente la situación del Minedu con Ratchet, pues al fin y al cabo hay una cuestión de deshonestidad intelectual. Dije UNICEF, debería haber dicho UNESCO. ¿Okay? Con todo lo que eso conlleva en relación con la ética profesional, la conciencia de cada profesional, ¿no? La legislación comercial contra el plagio de ideas tecnológicas, los convenios internacionales que el país tiene con la UNESCO, etc. Pero también es importante brindar un servicio eficaz y presto a los educandos y a los docentes. ¿O no es así? En el mejor de los escenarios posibles, la empresa Broadsword podría llegar a un buen acuerdo con Ratchet sin gran demora, y esta última se comprometería formalmente a mejorar sus actividades comerciales en sus eventuales próximos tratos con el Minedu. Pero aún así se pierde días y hasta semanas en la gestión de estos aparatos tan importantes para la educación pública. Y eso sin mencionar a los alumnos que logran ingresar a la educación superior por vía de la beca 18. Si tú fueses el ingeniero C, ¿qué curso de acción propondrías en esa reunión? Bueno,
Lo que tenemos aquí es un dilema que tiene que ver con, efectivamente, la aplicación tecnológica para la provisión de servicios, el perfeccionamiento de la provisión de servicios, la educación. Tenemos aquí una cuestión bastante complicada porque implica legalidades, implica efectivamente también eficiencia tecnológica, implica eficiencia gestora, implica eficiencia educativa y todos los principios fundamentales de las éticas profesionales de todos estos aspectos profesionales que están en juego aquí. Bien. Bueno. ¿Qué chip tenemos que ponernos en una situación así? ¿Cómo debemos nosotros reflexionar para encontrar las respuestas que uno considera que es la mejor, que son las mejores, las propuestas que son las mejores? No vamos a resolver aquí el dilema, pero sí vamos a primero ver cómo es que tanto la tecnología como el saber llegaron a ser tan fundamentales en nuestras vidas. Okay. Bien, por lo general, bueno, voy a basarme en Heidegger y Feyerabend, en algunas nociones que señalo aquí sobre la ciencia y la tecnología, sobre cómo, bueno, la tradición metafísica, filosófica, aunque mejor debería decirlo al revés, la tradición filosófica metafísica se ha olvidado de la pregunta por el ser, se ha olvidado de los misterios del ser que nos aturden y nos obligan a hacernos preguntas que van más allá de las utilidades y las agendas cotidianas de nuestras vidas. Y se ha centrado precisamente en establecer jerarquías de entes. ¿Ya? Jerarquías de entes. La teoría de las ideas sostiene que el eidos platónico es el fundamento del ser. A su vez, Aristóteles plantea un análisis de la sustancia como usía. Dios se convierte en el ente fundamental y prioritario para entender el orden del mundo, tanto en la tradición filosófica medieval, yo le llamo así, Heidegger no, pero a mí no me importa, yo le llamo así. Y este Dios pasa a ser cada vez más desenmascarado, o sea, la máscara se va desgarrando poco a poco, cuando descubrimos que este Dios, que es el ente supremo que da sentido y significado a la existencia de los entes, es el hombre mismo. Por eso, cuando se desarrolla el concepto de voluntad en la filosofía moderna, desde Descartes hasta Nietzsche, llegando a su máxima expresión con este último, voluntad de poder, se descubre, según Heidegger, que precisamente la razón de ser del mundo consiste en estar a disposición del hombre como insumo para el desarrollo tecnológico. Al inicio, la técnica y después la tecnología, que es básicamente la versión perfeccionada y masiva de las tecnologías desarrolladas, de las técnicas desarrolladas, ¿okay? desde que el hombre es hombre. O sea, el hombre es técnico antes que filósofo o científico. La ciencia comenzó bajo el modelo moderno, y no lo dice así que tanto Heidegger muchas veces, pero no es así, también bajo la influencia de la escolástica tardía, a ser el fundamento del saber y de la verdad y la que da reglas a la técnica. La técnica es mejor gracias al poder rector de la técnica. La técnica se hace cada vez más masiva, más absorbente, y empieza ella a pasar de ser subordinada a la ciencia a ordenar a la ciencia qué es
aquello que debe investigar con mayor urgencia, porque la tecnología está para transformar el entorno y convertir todos los insumos de su praxis transformadora, convertirlas en productos, convertirlas en utensilios, alimentar la maquinaria comercial mundial. Así que, si queremos utensilios que sean mejores, deben tener mejores diseños, mejores materiales, mejores estructuras, mejor capacidad de reproducción, o sea, algo que sea no solamente mejor individualmente, sino que sea más fácil de producir en masa. Pero estas verdades no vienen solas, estas las tiene que proveer la ciencia. Entonces el paroxismo de la tecnificación de la vida humana, del hombre moderno, del ser humano moderno, consiste en esta vuelta de tuerca donde la tecnología, no la técnica, la tecnología es básicamente heredera de la técnica. La tecnología pasa a indicarle a la ciencia lo que debe investigar. Ella debe descubrir y cuantificar las verdades sobre aquellos materiales perfeccionados, aquellas estructuras mejoradas, aquellas modalidades de producción cada vez más intensiva. La voluntad de dominio del mundo entonces se justifica ante sí misma como la esencia del progreso, y se supone que este progreso es el camino hacia el cual la humanidad camina bajo sus propios términos. Frases como los dioses, como Dios ha muerto de Nietzsche, que el mismo Heidegger interpreta a su manera, o frases como que los dioses han abandonado el mundo, tienen que ver con eso. El mundo se ha desmitificado hasta el último extremo. A su vez, esto implica que si la ciencia tiene como principal función la de permitir que la tecnología siga ampliándose y diversificándose, pues todo lo que hay de verdad en la ciencia se refleja como una imagen en el pensar del hombre. Y esto cede fácilmente a la tentación de decir que existe una racionalidad única y privilegiada para el vínculo entre ciencia y tecnología. Por supuesto que hay otros tipos de actitud frente al mundo, pero la racionalidad científica es la privilegiada, porque además cuenta con un único método, lo cual para Feyerabend, para seguir pasando a otro autor, es no solamente una idea peligrosa, sino encima es indefendible. O sea, en realidad, el ser humano, se dé cuenta o no, tiene una manera creativa de pensar, no solamente en la estética o en la mitología o en la literatura, sino también en el propio desarrollo de hipótesis, teorías y saberes científicos. Toda aceptación y toda negación de viejas teorías en nombre de otras nuevas se hace en debates y cuestionamientos que siguen diferentes métodos. La cosa no consiste en encontrar el método adecuado que demuestre que unas teorías son verdaderas y otras son falsas, sino que en realidad toda la ciencia es un conjunto, igual que cualquier otro aspecto de la vida humana, de la racionalidad humana, la racionalidad ética, la racionalidad política, la racionalidad estética. La racionalidad científica también trabaja con diversas inspiraciones, diversos recursos de creatividad. Independientemente de que cada científico haya estado formado dentro de una línea de trabajo,
La cosa es que eso no elimina el carácter espontáneo y hasta muchas veces arbitrario, entre comillas, de las propuestas de nuevas hipótesis. De hecho, es así como la ciencia avanza más, proponiendo hipótesis que vayan contracorriente, proponiendo variaciones a lo ya establecido. Entonces, si la ciencia no tiene una racionalidad única y privilegiada, si no es tan anarquista, tan versátil, tan sujeta al ingenio humano como cualquier otra, debería proponerse más bien una concepción facilitadora de las metodologías variadas, lo que nosotros llamamos interdisciplinar. Y de hecho, cuanto más se empuje la creación de programas interdisciplinarios, mejor se incentiva el ingenio a la hora de crear ciencia. Si en Heidegger, conocimientos científicos, si en Heidegger encontramos un buen referente para entender cómo la ciencia ha pasado a estar al servicio de la tecnología, en Feyerabend encontramos un buen referente para ver que la ciencia, teniendo, por supuesto, características de rigor, precisión y objetividad, sin embargo, no obedece a un método único, sino que vive de la pluralidad de métodos. Y más bien los conocimientos científicos se amplían y hasta permiten conocer mejor al hombre como creador del conocimiento científico. Y por tanto, ahí volvemos a desenmascarar a la ciencia como lo que es una creación humana. O sea, la órbita de Júpiter no es creación humana, pero la ciencia que mide la órbita de Júpiter alrededor del Sol, sí, es una creación humana. Entonces, si con estas ideas sueltas de Heidegger y estas otras ideas sueltas de Feyerabend que hemos incorporado acá, se descubre que tenemos que recordar siempre que hay un rostro humano, un ingenio humano que está desarrollando ideas científicas y que van a tener, si no todas, casi todas, una extensión tecnológica. Entonces, está inherentemente ahí una ética de las profesiones, de las ciencias y de las ramas prácticas vinculadas a la ciencia, como en el caso de ahora la ética profesional de la ingeniería. Que al fin y al cabo el ser humano es un ser ético, lo sabemos desde mucho antes, desde muchos siglos atrás, o sea, como una concepción filosófica. Lo señala muy bien Aristóteles cuando habla que el animal con logos es un animal político, es el animal que valora, habla para valorar. No simplemente se queja o se alegra, sino valora el dolor y valora el deleite. Eso es tener conciencia ética. La ética profesional es una ética aplicada que plantea un enfoque cívico para la buena práctica profesional. Aquí se quiere no fusionar y mezclar, pero sí vincular, nada más, vincular el ser ciudadano y el ser profesional de cada individuo. Estimula la reflexión frente a situaciones de peligro, de mala práctica, o también frente a los dilemas. Los dilemas que, bueno, que nos ponen en cuestionamiento. O sea, yo sé lo que tengo que hacer como ingeniero si es que un colega está, por lo visto, siendo muy impertinente y acosador con una administrativa. O sea, sé que tengo que ponerme ahí al frente y hacerme el tonto, pero hacer ver a mi colega que él está actuando mal y haciendo ver a la administrativa
que si en caso de problemas tiene un testigo en mí. En caso de que ella quiera reportar esto, tiene un testigo en mí. Ese no es un dilema. Es un problema, pero no es un dilema. Dilema es lo que hemos visto antes. Una situación donde estamos obligados a tomar una solución y justificarla sabiendo que no es perfecta. También es un modo de autorregulación de todo gremio profesional. Marca pautas de fiscalización ética no legal. La ética profesional lo que promueve es la buena práctica. No tiene valor legal. Lo que sí tiene es un sistema de sanciones profesionales, no legal. Y no se centra en el criterio individual. Lo incluye, pero no se centra en él. Lo que importa más es el compromiso del colectivo gremial para con el logro de bienes significativos para la sociedad. Toda profesión, incluida la ingeniería, como es el caso del dilema que hemos visto, es un impacto. Si bien es algo personal tener vocación profesional para X, la práctica de X es pública, es cívica, es política, porque causa impacto en los demás. Entonces, los principales aspectos que yo quiero abordar son dos: el desarrollo sostenible y la tecnología inclusiva. Okay. Antes de pasar a eso, quisiera ver los principios de beneficencia, autonomía y no maleficencia. El principio de beneficencia pone sobre el tapete el hecho de que todo profesional debe realizar bien una acción, no solamente porque sabe hacerla, sino también porque es su deber. Su deber es aplicar los bienes extrínsecos que son propios de su profesión para favorecer los bienes intrínsecos que la sociedad le exige. El ingeniero cuenta con logística, con pericia, con poder o con gente en el poder, por ejemplo, sus jefes, para producir ítems que causen salud, bienestar, libertad, etc. Los bienes extrínsecos están al servicio de los bienes intrínsecos. ¿Okay? Y eso implica que, de todas maneras, puede haber algún daño colateral. Bueno, como el hombre es un animal artificial, es el animal artificial por antonomasia, por naturaleza, que suena como un oxímoron, el hombre es el animal naturalmente artificial, a diferencia de las arañas que hilan sus marañas por condicionamiento biológico. Nosotros inventamos puentes, carreteras, aviones y computadoras porque las necesitamos y las queremos. Okay. Eso sí, hay que hacer un beneficio a la comunidad, al cliente, pero de acuerdo a algo conversado con él. No se le puede decir al cliente, a la comunidad: ustedes no nos cuestionen nada, no nos digan nada, nosotros somos lo que sabemos, ustedes solamente nos pagan y se acabó. No. La cantidad y las condiciones del bienestar que creamos los ingenieros tienen que tener en cuenta el consentimiento informado del cliente, de la comunidad. Y eso se llama hacer valer el principio de autonomía. El principio de autonomía tiene una faceta de la conciencia propia, la conciencia propia individual, que se llama autoelección. Es la capacidad de entender que yo en la profesión X debo cumplir con mi deber, no debo hacer lo opuesto al deber. Y además se tiene que hacer valer mi opinión experta. Y por otro lado, también tiene un lado social. La autenticidad se centra en los contenidos concretos de los valores sociales que están en juego en cada decisión. Y eso también tiene que ver con la autonomía. ¿Okay? Es lo que tenemos en ese caso. Tiene que haber prioridad para el acceso rápido a la educación de parte de grupos estudiantiles que viven en zonas históricamente
olvidadas en nuestro país, o más bien debemos evitar problemas con las asociaciones y los convenios internacionales que hacen posible que el Perú pueda tener, entre otras cosas, contactos internacionales para la adquisición y el desarrollo de tecnología. Pero además también está el principio de no maleficencia, que apunta al norte ideal de no hacer daño a nadie. El principio de no maleficencia es casi como ese cartelito de no fumar que hay en cada aula de cada universidad. Supongo que no hemos olvidado cómo se ve cada campus de cada universidad, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, no hagas daño. Podría parecerse al principio de beneficencia, claro, hacer el bien, no hacer el mal, pero no, en realidad son distintos. No son opuestos, pero son distintos. Porque el principio de beneficencia es teleológico, apunta a un fin específico. O sea, se me exige que yo haga A, B, C. Yo hago A, B, C. ¿Que implica un daño colateral de? Pues también incorporo estrategias, implementos, estructuras que manejen el daño de potencial. Por ejemplo, máquinas que retengan mejor los desechos o planes de contingencia, estándares de contingencia para el manejo de desechos. Pero el principio de no maleficencia es deontológico. Se centra en el deber formal de no hacer daño a nadie, ni directa ni indirectamente, independientemente de lo que yo haga, que no cause daño. Este es un ideal, vamos a decir, imposible la mayor parte de las veces, pero no por ello deja de ser una idea fundamental. Porque, bueno, si es inevitable que haya daño colateral, el principio de no maleficencia me dice que debo elegir la opción que cause menos daño. Oiga, pero con la otra opción, aunque causamos más daño, tenemos más beneficios. No me importa, si usted hace eso, está violando principios básicos de la buena conducta profesional. Y usted, como ingeniero, no solamente alguien que sabe realizar buena ingeniería, sino también sabe qué consisten los valores éticos de su profesión. Entonces, el principio de la maleficencia apunta a un norte ideal, no hacer daño a nadie. Hay más principios, hay libros que ponen hasta 5 o 6 principios. El que yo he consultado pone 4. No voy a entrar en más detalles. Ahora vamos al desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, que es una de las dos cuestiones en las cuales yo me quiero centrar. El otro es, recuerden, la tecnología inclusiva. El desarrollo sostenible puede definirse como el proceso de cambio en el que la inversión, la orientación de la tecnología, la asignación de recursos y el desarrollo de las instituciones, se supone científicas, tecnológicas, está orientado a satisfacer las necesidades y aspiraciones actuales, o sea, la expansión de las tecnologías actuales, o sea, mejor llegada de red a zonas rurales, zonas montañosas, y también el perfeccionamiento de nuevas tecnologías, pero sin poner en peligro la capacidad de los sistemas naturales de absorber los efectos de las actividades humanas. Es decir, sin hacer que el impacto que ejercemos en el hábitat natural como proveedor de insumos lleve hasta el extremo de que ya el hábitat natural se desgaste. O sea, tenemos que controlar nuestra capacidad de conseguir insumos, de tal manera que demos tiempo a los sistemas naturales para recuperarse. Eso ocurre en toda la estructura natural. Yo me hago un pequeño corte con un cuchillo de cocina en la palma de mi mano y se va a regenerar. O sea, en la naturaleza todo tiene capacidad de regenerarse. La cosa es no explotar los insumos del hábitat natural hasta el punto de que no puedan regenerarse bien en el futuro próximo. Y sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones. O sea, para decirlo de una manera más simple, dejar nuestro mundo mejor que como lo recibimos. Porque las futuras generaciones de personas, los que van a heredar nuestro mundo, no tienen la obligación de soportar algo horrible. Un mundo totalmente contaminado, sin marcha atrás.
tenemos que pensar justamente en los derechos humanos de aquellos seres humanos que aún no han existido, todavía no existen. Entonces, si el ingeniero ha de incluir la conciencia ambiental a su trabajo, debe tener en cuenta que tiene la responsabilidad de crear una tecnología responsable, respetuosa hacia el ambiente, y también ha de mantenerse siempre atento a las dimensiones políticas, sociales y morales del desarrollo sostenible o sustentable. Sustentable es otra expresión. Respecto a el tipo de gestión industrial, alta gestión, que favorece el desarrollo sostenible, se caracteriza por promover un ethos ambiental apoyado desde la alta gerencia, o sea, una conciencia ética desde la alta gerencia. También cuenta con divisiones ambientales bien nutridas de información desde diversas áreas: recursos humanos, administración, fabricación, todo. Utiliza equipos de vanguardia para manejar desechos y manejar otras cosas, emisiones, etcétera, etcétera. Y también mantener buenas relaciones con las autoridades ambientales y la opinión pública. O sea, incluso establece diálogos continuos con las autoridades y la sociedad civil en general. Informaciones continuas en general. Lo cual nos lleva después a la tecnología inclusiva. Es un término muy importante para lo que es la ética profesional de la ingeniería en nuestros tiempos tecnologizados, ¿no? Debe incorporar la democracia numérica, el requisito de inclusión y la deliberación moral. La democracia numérica tiene que ver con esta capacidad de diálogo, el desarrollo de esta capacidad de diálogo en todas las decisiones administrativas y profesionales que ocurren en las empresas. El requisito de inclusión tiene que ver con la consideración seria y honesta del público objetivo a ser beneficiado o afectado. Beneficiado por el acceso a ciertos bienes o afectado por el peligro ambiental de ciertas emisiones. Y también la deliberación moral, es decir, la difusión de los principios éticos de la ingeniería, incluso a aquellos que trabajan con nosotros y que no son ingenieros, los gerentes principalmente, que son los que organizan los cronogramas y organigramas de trabajo de cada trimestre, de cada mes, de cada año. Okay. ¿Cómo pueden hacer los ingenieros para hacer valer esto? ¿No? Con la deliberación moral, ¿no? Una concientización promovida dentro de la organización, promoviendo talleres de educación cívica en la dimensión ética de la tecnología, o organizando continuamente talleres de capacitación para el uso responsable de tecnología, incluso para personal técnico, no necesariamente ingenieros profesionales, ¿no? El diseño integrado, que es la información sobre las especificaciones técnicas y decisiones económicas a todas las partes interesadas, incluyendo estudios de impacto ambiental y análisis de riesgo. Y administración ascendente, reuniones continuas con autoridades y grupos especiales, como grupos vecinales u ONGs. ¿Okay? Diálogo es la clave aquí. Y este diálogo que sostiene al concepto de tecnología inclusiva, al fin y al cabo, es a través del diálogo que nosotros nos damos cuenta de qué es lo que quieren los usuarios, qué usuarios se sienten fuera del ámbito del beneficio y necesitan incorporarse. Este diálogo puede ser entendido desde tres teorías que son paralelas. No vamos a ver aquí tres propuestas alternativas, sino tres maneras de enfocar lo mismo. La elección entre dos o más propuestas técnicas, o sea, seguimos adelante con el envío de las computadoras que faltan a las universidades restantes, mientras se resuelve lo otro, o lo detenemos aquí antes de que se ponga peor,
depende principalmente de los intereses y creencias de los grupos sociales involucrados. Y estos intereses se basan en procesos. Y estos exigen la resolución de problemas. O sea, estamos aquí para resolver problemas. Y por tanto, fijar una posición. Tenemos un sentido del deber y también tenemos circunstancias problemáticas. Estas decisiones técnicas tienen que reflejar las diversas perspectivas que tienen lugar en la sociedad moderna. Diversas perspectivas, hay que reflejarlas. Tal vez alguien salga más ganando más que otro, principalmente los que más tienen que perder. Pero hay que poner sobre el tapete todos los intereses en juego. Claro, aunque la iniciativa técnica obviamente está en manos del experto en tecnología, que es un ingeniero, y el administrador, que es el experto en gestionar la tecnología, su autonomía técnica debe sopesarse con una consideración meticulosa de los intereses sociales antes mencionados. Esa es la teoría de la racionalización democrática. Eso impide el paternalismo. Eso de, yo sé lo que hago, no me consultes nada, ya acércate, yo ya te avisaré cuando haya terminado todo. No. La teoría de los dos niveles lo maneja más bien desde la división de dos tipos de instrumentalización que hay en la tecnología: la primaria y la secundaria. La primaria es la constitución funcional de objetos y sujetos técnicos. Y ahí debe predominar el criterio de eficiencia, porque los artefactos, sistemas, procesos tienen que ser eficaces en su utilización. La secundaria, la instrumentalización secundaria, se centra en la realización de estos objetos teniendo en cuenta su adaptación en relación con las consideraciones sociales de la comunidad humana. Entonces, es aquí donde el producto ingenieril, además de demostrar su eficiencia, completa su sentido y adquiere significado cultural. Por ejemplo, un teclado que incluya grafía propia del quechua o de la aymara en un programa de educación bilingüe, ¿ya? Y por último, las teorías de la diferenciación y la concretización. La diferenciación es la tendencia a lograr una mayor resolución entre los elementos de la antes mencionada instrumentalización secundaria, el significado social de los productos tecnológicos. Por tanto, se revela como algo esencial para la evolución continua de la tecnología. ¿Okay? Eso tiene que ver con computadoras que tengan software cada vez más veloz y más eficaz. En este caso, software educativo. Una toma de conciencia de cómo la tecnología debe mirar más allá de lo meramente técnico. Y la concretización es la incorporación de las necesidades y exigencias de la sociedad dentro del objeto técnico. Y es ahí donde una vez más ponemos énfasis en que el diseño técnico y los códigos técnicos influyen en cómo funciona este objeto. Ponemos el ejemplo de, yo qué sé, el diseño de una ducha común para hombres, para varones, a las afueras de una mina. ¿Okay? Pero si no se hace con un estudio sobre cómo es la idiosincrasia del habitante de ahí, o sea, si nos damos cuenta que la mayor parte de los que trabajan ahí habitan ahí y tienen un concepto del pudor distinto que nosotros, no se van a sentir cómodos en una ducha diseñada al estilo de una ducha de un palacio de deportes o de un estadio de fútbol. ¿Okay? Si el sentido del pudor es distinto, un poco más recatado, tendremos que construir dentro de ese baño público duchas más grandes con espacios que respeten más la intimidad del varón desnudo frente a otros. ¿Ya? ¿Okay? Un limeño sin trabajo que se fue ahí no tiene ningún problema. ¿Okay? ¿Okay? Pero
Pero cuando se diseña algo así y no se tiene en cuenta la posibilidad de que existan diferentes conceptos de pudor, ahí donde se explica eso, quiere decir que ha faltado la concretización. Porque se vinculan, al fin y al cabo, a múltiples puntos de vista. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de que desde la ingeniería se pueda cumplir cabalmente con las exigencias propias del desarrollo sostenible y de la tecnología inclusiva? Bueno, trabajar interdisciplinariamente. Bien, es verdad que hay algunos conceptos, hay algunos textos de ética profesional que distinguen entre lo interdisciplinar y lo transdisciplinar, y prefieren hablar de lo transdisciplinar. Y eso, incluso se han apoyado algunos en FEIABE para eso. La palabra interdisciplinar de por sí no es mala, no es perversa, no es imperfecta. Más bien se trabaja el concepto de lo transdisciplinar como un mejoramiento del concepto de lo interdisciplinario o lo interdisciplinar. ¿Por qué? Porque desde el enfoque interdisciplinar, obviamente, tal como dice el título, se trabaja en grupos colectivos de diferentes ramas. Lo que pasa es que siempre, en nombre de la interdisciplinariedad, se puede caer en el error de que una de las ramas sea la que dirija a las otras, porque conoce mejor la situación y necesita la ayuda de las otras. Por tanto, las otras ramas que forman parte de un trabajo interdisciplinario pueden ser vistas como ayudantes de y no realmente cooperadoras de las otras. Por eso, estos prefieren hablar de transdisciplinar. Un alivio ante este peligro de que haya un centralismo en una rama específica dentro de un trabajo de varias ramas, es uno que se base en el respeto de la autonomía intelectual de todas las ramas involucradas en un grupo de trabajo. Y eso se llamaría lo transdisciplinario o lo transdisciplinario, ¿no? El trabajo transdisciplinario entonces es definido con mayor meticulosidad que el trabajo interdisciplinario. Se caracteriza por no partir de marcos conceptuales predeterminados que se tengan como punto de referencia común, porque eso tienta al diablo. O sea, no es que siempre se cumpla, pero tienta al diablo de que una de las ramas sea la que diga las demás, sino de su propia convergencia de intereses en torno a un problema concreto. En nuestro caso sería cómo beneficiar mejor, ya sea que se tarde menos o se tarde más, a los grupos de estudiantes de universidades de provincias en este programa de la SUNED. Recrear conceptos que sean democráticamente apropiados por todas las ramas actuantes, sin que se reduzcan al discurso de una de ellas. Esa es la razón por la cual se propuso el concepto de transdisciplinar. Difundir sus hipótesis de trabajo y nuevos conocimientos dentro de un espacio académico común, claro, lo cual significa que en este espacio académico común se garantiza en la práctica que ninguna de las ramas sea la directora, y poner énfasis en la dimensión práctica del saber, que fue lo que inspiró el origen del trabajo multidisciplinario en primer lugar. ¿Ya? Pero bueno, básicamente esto de lo transdisciplinario como mejor que lo interdisciplinario no lo veo yo así, es más bien como si quiere, un perfeccionamiento del concepto de lo interdisciplinario. Entonces, esta apertura hacia la colaboración entre diferentes ramas científicas pone sobre el tapete, hace patente lo que siempre ha existido, aunque no siempre se ha hablado. Hay una toma de conciencia ética en todo lo que hacemos. Incluso el desarrollo tecnológico, tan malvado, tan perverso, en ciertas situaciones, en muchas situaciones, tiene un trasfondo ético detrás, que a su vez es cuestionable. Una apertura explícita a las múltiples posibilidades de los diversos constructos racionales, o sea, una apertura a diferentes métodos científicos
igualmente válidos y que pueden dialogar entre sí a pesar de sus diferencias de paradigmáticas. Superación de la tentación de autosuficiencia de un pensamiento científico que sea unívoco. Y una compenetración del saber teórico con la praxis, hasta el punto de reconocer que el saber teórico siempre fue y siempre será praxis. Eso es la ciencia, eso es saber, praxis. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir, lo poco que tengo que decir, lo poco que se me ocurre decir esta noche. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. No sé si tengan preguntas o las quieran escribir por el chat. Sí, ¿me permite, doctor? Bien, hay un problema que nos está planteando. El hecho de que el hombre de ciencia, como el hombre de técnica, y aquellos que interactúan con diferentes disciplinas, ya sea en la labor pedagógica o en la labor tecnológica, suponen que tienen que tener un actuar ético en una realidad determinada y bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Si esto es así, eso implica que necesariamente se tiene que hacer un planteamiento epistemológico del sujeto científico, técnico o pedagogo, sea quien sea. Y en ese sentido, hay la necesidad de hacer interactuar el enfoque epistemológico y la praxis ética que deberían tener los sujetos en todos los entornos donde le toque desenvolverse, ¿verdad? ¿Cierto? ¿O habría una contradicción al respecto? Gracias. No, claro. Lo que pasa es que han habido muchas propuestas filosóficas que incluso en defensa de la peculiaridad que exige la reflexión ética y política, que han distinguido entre praxis y y episteme. Es decir, cuando la racionalidad humana se centra en el querer conocer, que sería la racionalidad científica, tiene que tener un enfoque específico, mientras que lo práctico tiene otra manera, otro enfoque. Es igualmente racional, pero en otros términos, con otra dinámica. Eso está en Aristóteles, por ejemplo, cuya metafísica señala en el primer libro la diferencia que hay entre la racionalidad científica, la técnica y la ética. ¿Okay? Y eso también está en el proyecto kantiano, de fundar racionalmente, pero en varias bandas, en varios bandos, en varias bandas, los fundamentos del saber y los fundamentos de los valores morales, en el sentido del deber específicamente. ¿Okay? Sin embargo, lo que yo estoy señalando, bueno, y aquí, bueno, yo sigo, bueno, la influencia de Nietzsche, la influencia de Feyerabend también. En realidad, la labor científica es también praxis, es práctica. ¿Okay? Eso también lo habían señalado los estoicos a su manera, de una manera un poco más concisa. ¿Okay? Y como tal, ahí está involucrado una posición ética sobre cuál es el contacto del hombre con el mundo y, por supuesto, con los otros dentro del mundo en que vivimos. Entonces, lo que yo señalo aquí es que la ética profesional lo que hace es
poner énfasis en esta cuestión que realmente incluso el camino de la episteme implica una posición ética frente al mundo, en el mundo, en relación con su objeto de interés. ¿Okay? Entonces ahí yo no sigo la distinción de, o sea, tajante de Aristóteles, de que como la episteme, el conocimiento, saber, se dirige hacia lo que es y no puede ser de otra manera, mientras que la praxis va hacia la remodelación y de la reconstrucción de las condiciones de convivencia humana que pueden ser de una manera u otra. O sea, por tanto, no puede haber un conocimiento científico de lo político, lo ético, tiene que ser un conocimiento dialéctico. Digamos. Yo digo, la labor de descubrimiento, construcción de conocimientos, su articulación teórica y también después su traducción a la tecnología implican también una posición ética, de todas maneras. La ética profesional no es una adición de una perspectiva a la pericia técnica. La pericia técnica tiene una dimensión ética necesariamente, porque es algo creado por el hombre. Básicamente es eso. Doctor, ¿me permite una observancia a lo que dijo? Sí. Si bien hace un momento nos dijo que la sociedad humana, el ser humano es un ser artificial, eso se debe a que se ha distanciado del orden natural y que a lo mejor la incoherencia con la que desarrolla su praxis en el mundo está llevando a una destrucción a todo el sistema o el ecosistema, a diferencia de los seres naturales como los animales y las plantas, que bien han sabido, si cabe la palabra, han sabido adaptarse bien al mundo sin alterarlo, sin intentar destruirlo. Habría una lógica en el mundo natural, ya sea en el mundo animal y en las plantas y en el sistema de la naturaleza en general, un punto de vista que pudiera el ser humano rescatar de tal manera que se pueda relacionar, como bien plantean las culturas originarias, de que el hombre tendría que relacionarse con el todo de la naturaleza de manera de sujeto a sujeto y no de sujeto a objeto. ¿No cree usted que tendríamos que replantear el punto de vista epistemológico en la que se está basando el hombre moderno actual? Gracias. Sí. Si fuese así, ahora mismo no estaríamos hablando. Poco hay de artificial esta computadora que yo estoy usando para que usted y yo hablemos sobre temas de nuestro interés intelectual a través de la distancia. El ser humano, al crear las computadoras, también tuvo que inventar la materia de las computadoras. El plástico y los cables son artefactos para crear otros artefactos. Habla por sí mismo. Nos conectamos con los demás. Las familias que viven en países distintos pueden verse más rápido porque vuelan en avión y no viajan en barco. Hay un rostro humano allí. El abuso inconsciente de políticas industriales no hace mala a la tecnología industrial masiva per se. Más aún, ahora necesitamos más que nunca, necesitamos mejorar eso más que nunca, porque a pesar de todos los esfuerzos que tenemos dentro de nuestra infraestructura, no se ha podido llevar a todas las partes del Perú nuestros planes de contingencia educativa en nuestros tiempos de pandemia.
El ser humano es artificial, siempre lo ha sido, incluso las comunidades premodernas. Desde el momento en que se construye una casa por decisión, puentes, vehículos para transportar mercancía, sistemas sociales comerciales, sistemas sociales jurídicos, criterios estéticos, ornamentos, prendas. Estamos impactando en el mundo. Estamos quitando de la madre naturaleza algo, no a nivel como ahora en los últimos 170 años, 160, 170 años. Siempre hemos quitado a la naturaleza algo para apropiarnos de ella. Hemos quitado tierra de aquí para que se conviertan en paredes y techos de nuestras casas. Hemos quitado piedras de aquí y de allá para crear vías de comunicación con aldeas vecinas. Hemos quitado madera para esto o para lo otro, para acercar nuestras zonas de cultivo. Hemos inventado la agricultura. No nos hemos dedicado a esperar a que todo florezca a su debido tiempo. Profesor. Es propio del ser humano. Este ejemplo me vino a la mente la cita de Marx. Marx, testigo de la industrialización prusiana, francesa e inglesa con su respectiva creación de los proletariados. Decía que sé que las abejas, ¿cómo se llama? Las abejas fabrican panales con mayor armonía y belleza, con tal armonía y belleza. Estoy parafraseando ya, porque estoy en memoria. Quería avergonzar a más maestros de construcción que yo conozco, pero hay algo en que el peor maestro de construcción aventaja a la abeja. La abeja no piensa, y por tanto no objetiviza lo que hace. El obrero de construcción piensa, y por lo tanto es capaz de realizar, perfeccionar y modificar lo que hace y tomar plena conciencia de su entorno. Entonces, siempre lo hemos hecho. Está en nosotros. Sí, Carlos o Julio. No sé quién de los dos. Sí, profesor. Yo quería interrumpir un poco para justamente abordar algunas preguntas. Yo después de que usted responda esto, iba a hablar un poco de lo digital, pero me gustaría que responda la pregunta, pues, sobre el lado de la ética. Justamente hemos hablado en sentido general, pero en sentido específico de la criogenia y la clonación, tanto manipulación genética, y en el módulo anterior Julio ya está hablando del CRISPR, ¿no? Y de qué manera, pues, no solamente podemos eliminar enfermedades, sino también podemos modificar en todo sentido al futuro ser humano. Y también, bueno, responder la pregunta de Demetrio, que justo acaba de preguntar. Vamos por la clonación y de ahí seguimos con nuestro interlocutor, el señor Odilon. ¿Por qué no comienzas tú? Y después ¿Me pide intervención, doctor? No, que Carlos, creo que Carlos también estuvo estimulado por la pregunta que usted hizo. Ah, sí, claro. Mejor comienza por lo segundo que tú dijiste, Carlos, creo. No, esta es una pregunta que había hecho una persona en el salón respecto a para usted, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar en clonación, en manipulación genética? Sí. Éticamente, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos éticos que tenemos que analizar específicamente para tratarlo correctamente? Habría que ver cuál es el tipo de beneficio, de beneficio y de norte moral que hay en el trasfondo de eso. Sí. Profesor, disculpe. ¿Acerca de qué? Acerca justamente de la pregunta que tenía Carlos, y yo tenía una pequeña precisión o suerte de contextualización, porque, bueno, en el video que compartí en el aula, ya que usted ahora tiene acceso, espero que lo pueda ver y que todos y todas lo puedan ver, se habla de cómo la ingeniería genética puede ser concebida incluso como la toma de pastillas. ¿Por qué? Porque, bueno, sirve para
curar enfermedades como la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad genética, o también bueno, algunos aspectos de la anemia. Y en ese sentido ya se está utilizando para mejorar estos aspectos, casi como si fuera parte de la medicina regular, de la medicina humana. Sin embargo, tiene muchos otros alcances que podrían ser negativos, que incluso podrían ser perjudiciales para la especie humana en tanto especie. Y en ese sentido es interesante saber cuáles son los límites, pues porque si bien es algo muy útil y es algo muy novedoso y que incluso es de fácil manejo y que nos puede facilitar o mejorar la vida en el sentido de que la va a hacer más, bueno, va a hacer que sea más sencilla o va a hacer que la humanidad pueda resolver los problemas de algunas enfermedades con mayor rapidez, puede llevarnos a otras cosas mucho más complejas, ¿no? Como, no sé, modificar a personas porque simplemente te molesta su color de piel, o modificar personas porque, bueno, de repente te parecen que son una amenaza, entonces haces cierta modificación en su ADN para que, bueno, cambie su conducta o cambie su actitud en el mundo, ¿no? Y, y es de tan fácil manejo la tecnología que se tiene con el CRISPR-Cas9, que cualquier persona puede acceder a ella. Y en ese sentido, ¿cómo ponemos los límites no solamente del uso, o sea, de la usanza de esta tecnología, sino quién tiene acceso para poder utilizarla? Porque ahorita tenemos, si ponen en Amazon, no sé si exactamente ahorita, pero hace unos meses busqué, y si ponen en Amazon por $150 o $200, pueden tener su kit de modificación genética en bacterias. Y eso es algo un tanto peligroso, ¿no? Porque no necesitamos los conocimientos teóricos de un bioquímico o de un biólogo para poder resolver para poder utilizar esta maquinaria CRISPR. Sin embargo, podemos tener acceso a ellos y con unos tutoriales en YouTube poder modificar genéticamente a un perro, a un ratón. O, por ejemplo, lo que se hizo con un perro fue cambiarle las bacterias de su pelo y ahora cuando el perro está en la oscuridad brilla y es fosforescente. Y hay muchos de esos experimentos en YouTube, ¿no? De los famosos biohackers. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos poner los parámetros éticos para este tipo de tecnología que es beneficiosa, pero puede ser perjudicial y de muy fácil acceso? Debe haber una regulación restrictiva al estilo de lo que muchos deseamos respecto al acceso a armas. Debería haber una evaluación aproximativa, siempre va a ser aproximativa, sobre cuáles son las validaciones morales que están detrás de la creación, la utilización y la adquisición de todos estos implementos. ¿Ok? Claro, hay una diferencia entre clonar estos órganos para que puedan ser trasplantados a gente que tiene un riñón prácticamente cadavérico o un pulmón prácticamente cadavérico, para otros propósitos que tengan que ver con concepciones de lo experimental que nos recuerden mucho a los experimentos que se hacían con niños gitanos y niños judíos en los campos de concentración nazi con los iris, ¿okay? O la inoculación de algunos de algún virus de sarampión, de tuberculosis, para después experimentar curas con ellos, ¿no? O sea, tiene que haber una concientización, ¿se dice así? Moral que tenga un equivalente legal a su vez. O sea, un acuerdo social basado en lo que nosotros llamaríamos, ya para utilizar una terminología rortiana, algo que sea aceptable solidariamente y que beneficie a la mayor cantidad de gente posible. No veo qué beneficio puede haber realmente, salvo el simple hecho de manipular por ocio, crear perros con estructuras especiales. ¿Okay? La mejora de la vida humana, animal
la mayor calidad de los vegetales que nosotros consumimos habitualmente. Esos sí son misiones científicas y tecnológicas mucho más loables y sobre los cuales se puede llegar a acuerdos amplios rápidamente. Sí, me he vuelto rortiano ahora. Yo creo la cosa va por ahí. Muchas gracias, profesor. Sí, de hecho, a mí también me parece interesante la solución de Rorty, pero a veces me deja pensando en que cómo delimitamos quiénes son esa mayoría, ¿no? Sobre todo en países como en Latinoamérica, bueno, digo países, en continentes como Latinoamérica, ¿no? O África, donde a veces las mayorías no son muy visibilizadas, e incluso el impacto estético, cultural que pueden tener estas implementaciones tecnológicas son muy fuertes, al punto de que no son ni siquiera útiles para las personas que se les, o sea, a las cuales se les ofrece ese tipo de tecnología, ¿no? Como el ejemplo que ponía en las duchas de la mina. En tal sentido, pienso de que a veces esta suerte de tecnología, además de apelar para la mayoría, tiene que buscar fundir su metodología no solamente con la que se ha propuesto en la historia occidental, sino también en otros horizontes culturales y epistémicos, ¿no? Puesto que siempre hay un intento de sistematizar la naturaleza en función de un bienestar mayor para la mayoría, otra vez. Sin embargo, no siempre es esta mayoría la misma. Es un comentario. Sí, claro, es verdad, es verdad. A ver, estaba pensando en un ejemplo de... A ver, claro, sí. Imaginemos que estamos enseñando la utilización de computadoras a una comunidad de algún lugar del centro de África, ¿ok? ¿Ok? Y efectivamente, para comunicarse más con el exterior, para utilizarlo gerencialmente, administrativamente, pedagógicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también algunos de ellos lo utilizan para detectar hogares donde hay familiares albinos. Secuestrar a estos albinos, matarlos y utilizar sus huesos para pócimas. Okay, claro, ahí es una mayoría, sí. Habría que ver efectivamente quién es esta mayoría. Bueno, sería una mayoría más bien con una mentalidad solidaria, una actitud de querer construir y reconstruir continuamente los criterios de verdad con una apertura hacia el otro, ¿ya? Los discriminadores quedarían fuera, pero por propia voluntad, no se les expulsa. Profesor, sí, Jackie, sí. por favor. Una pregunta. En su opinión, ¿cuáles son los límites del diálogo para una praxis del ethos, ¿no? Para una definición de la ética a través de la praxis, ¿no? Creo que ya lo están abordando un poco, pero en la dialéctica, en el diálogo, ¿hay límites o usted cree que eso va a funcionar? A ver, históricamente no hay límites, ¿ok? Nosotros, los progresistas de hoy, somos los progresistas autocontradictorios de nuestros tataranietos, ¿ok? Digamos los que derrocaron al rey de Francia no vieron la contradicción en no darle el derecho al voto a la mujer. Y la primera feminista francesa, una periodista y dramaturga, que sacó a colación eso, fue mandada a la guillotina, pues, por la República Francesa. Históricamente debe ampliarse ad infinitum, o sea, como proceso. En el contexto presente, en cada momento presente, debe limitarse a aquellos que sean abiertos a otras perspectivas. Y no es un requisito para hacerlo. Ninguna comunidad es mejor o peor porque no quiere abrirse a ciertas cuestiones.
No vamos a hablar sobre los aspectos nutrientes que tiene comer cerdo para el robustecimiento de algunas partes de nuestro sistema muscular y óseo a los judíos o los musulmanes. No les vamos a decir eso. Entiendan de una buena vez